Esta idea surgió porque yo veía a Isabel que escribía en su página de Facebook estas historias tan bonitas que ella escribe, que nos enganchan tanto, que nos hacen sonreír, que nos hacen reír, que nos hacen carcajearnos. Y había muchas dedicadas a Tejeda, realmente. Hay otras que tienen otro giro. Plasma el pueblo, plasma a todas las personas, pero a todos los grupos, a mujeres, a la gente de carnavales, a las mujeres turistas de la Bahía de San Miguel, a las fiestas de San Miguel, que ahí se incluyen a todos, a los niños, a los mayores. Creo que no falta nadie, a las tiendas, a los bares, a las farmacias. Creo que está todo el pueblo plasmado en este libro. Y como la Diputación, gracias a la presidenta, y se la quiero dar también, acerca de la cultura a los pueblos, y nos dio la opción a los municipios de que si queríamos cumplir algún libro al año de algún tema que nos interesara de cada municipio, lo hacían en el momento de la Diputación. Rápidamente pues, le impuse a Isabel escribir este libro. Y aquí estamos, recién sacado del horno. Una maravilla, de verdad, que no le estaba comentando a la autora. Me gusta el ya para que lo explique ustedes, es que la conocéis. Me gusta el libro, me gusta el tacto, me gusta todo. Entonces, para abrir este tema, me gustaría leeros uno de ellos. Y os leo. Se titula Manda huevos. Vino una amiga mía de Madrid, urbanita hasta la médula, a pasar el fin de semana. Mientras yo iba por el pan, ella se quedó asomada al balcón, disfrutando del solecito. A mi regreso, encontré a dos vecinas charlando junto a mi puerta. Yo creo, estaba diciendo una, que Masi tiene los huevos más grandes que Alfonso. No, yo creo que son mayores los de Alfonso, respondía la otra. Puede ser, pero para mí el que los tiene más grandes es Agustín, adujo la primera. En ese momento intervine yo diciendo, pues yo he visto ayer los de José Antonio y eso sí que son huevazos. Y continuamos en la misma línea un buen rato, cotejando alegremente los calibres de medio pueblo. De pronto elevé la vista y allí, en el balcón, estaba mi amiga, paralizada por el estupor y contemplándonos con incredulidad. No comentó nada. Se marchó al día siguiente, sospecho que convencida de que Tejeda es la versión extremeña de Sodoma y Gomorra. Y yo, por supuesto, no le aclaré que hablábamos de los productos de las gallinas ponedoras y no de sus dueños. La mala reputación hay que mantenerla. Ante todo, quiero daros las gracias por acompañarme esta tarde en la presentación de mi libro, con el frío que hace y con lo bien que se está presentando. Planeta Tejeda no es un libro de ciencia ficción, pero le puse ese título, de Planeta Tejeda, porque refleja la idea de cómo me sentí hace 25 años cuando vine a este pueblo. Toda mi vida había vivido en Madrid y me sentí como si hubiera llegado a otro planeta. Para empezar, venía de una ciudad que me encanta, pero en la que uno a veces ni conoce a sus vecinos. Así que imaginaros mi sorpresa al comprobar que aquí no solo todo el mundo se conocía, sino que incluso los que no me conocían me saludaban cuando se cruzaban conmigo. Y eran increíblemente amables y acogedores. Y sin darme cuenta empecé a escribir de esas pequeñas cosas, porque mucha gente piensa que en los pueblos nunca pasa nada, y yo me daba cuenta de que no es cierto, que en los pueblos hay mucha vidilla. Y ahí me salió la vena periodística y la humorística, y quise compartir mis experiencias con los demás. Y lo hice con humor, porque el sentido del humor es la mejor herencia que he recibido de mi padre. Resulta que el hijo de una de las vecinas era un periodista que iba con frecuencia a Oriente y a la India, y de cada viaje traía a su madre sedas y gasas suntuosas bordadas en oro y plata, que la buena señora admiraba y a continuación guardaba en un baúl. Porque lo cierto es que no resultan muy apropiados para ir a por agua a la fuente o para plantar cebolletas, pongamos por caso. Años después de su muerte, sus hijas les empolvaron las penas y confeccionaron con ellas los trajes más espectaculares que imaginase. Puestos a ser críticos, a mi modesto entender, sí que hay dos aspectos de la cabalgata del pueblo que se resuelven con peor fortuna. El primero es el del transporte, porque pese a la pompa de la indumentaria, sus majestades realizan el recorrido por el pueblo en un remolque. Ni camellos, ni caballos, ni siquiera burros, 3 sillas de Enea sobre el remolque y a tirar millas. Bien es cierto que la chiquimería nos emocionaría más si viniera montados en caballos jerezanos, así que puede considerarse un detalle sin importancia. El segundo aspecto negativo es el de las pelucas.
nada que ver con las ricas vestiduras. La de Melchor suele consistir en unas greñas blancas que no comprometen a nada. Baltasar se ilusiona con un turbante. Sin embargo, con Gaspar casi indefectiblemente la acaba. Porque suelen poner una peluca lacia y amorfa como las de los indios amazónicos en las películas de serie. Y fue así hasta este año, hasta el año pasado. Momento en que mis vecinos se sintieron creativos y dotaron a Gaspar de una brillante, frondosa y ensortijada cabellera que le hacía parecer el hermano de Victorio. Gaspar tenía que ser el que de la nota, rezumando rencor acumulado. Luego resultó que ese Gaspar era el que más caramelos tiraba y además era mi vecino el taxista que me cae la mano. Pero el Gaspar de verdad, al que yo no vi, aún se la tengo.